de Comunicación de la Ciencia y desde el Centro de Estudios Comparados con Esteban Iglesias, en este cuarto encuentro de ciencias en contextos de pandemia, este ciclo que nos propusimos realizar conjuntamente para reflexionar y charlar respecto de aquellas cosas que estudiamos, que investigamos, y que hacemos como docentes o como investigadores de la universidad, y que en este marco de crisis y de pandemia han entrado en tensión y nos han sacudido. ¿Cómo estás, Tati? Saludá. No, muy bien, muy contento con la iniciativa y bueno, guarda que no sigamos en el segundo cuatrimestre. No sé, depende de lo que nos diga Claudia Boras, vamos a ver qué hacemos en el segundo cuatrimestre. Bueno, le damos la bienvenida a Cintia Pinillos, que es la vicedecana de nuestra facultad. ¿Querés presentarla, Tati? Sí, Cintia Pinillos es mi amiga, primero de todo. También es vicedecana de la Facultad de Ciencia Política, también integra el Centro de Estudios Comparados, es profesora de Sistemas Políticos Comparados en Rosario y en Paraná, y bueno, tiene muchos artículos y publicaciones que también hemos hecho juntos, así que bueno, esa es la presentación de Cintia Pinillos. Excelente. Bueno, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, hay otros miembros, otras integrantes del Centro de Estudios Comparados que están también acompañándonos, así que bueno, va a ser, me parece, un buen encuentro. Así que son exactamente 18:06, si les parece bien. Vamos a dar comienzo a este encuentro que, como decían Sole y Tati, tiene por objetivo plantearnos buenas preguntas, preguntas adecuadas para el presente que estamos atravesando y también para el futuro que vendrá en algún momento. Y en este encuentro vamos a conversar sobre dos aspectos que se ven fuertemente interpelados en este contexto de pandemia, que son, por un lado, el mundo académico y, sobre todo, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de la pandemia. Para eso nos acompaña Claudia Boras, que ahora la vamos a presentar. Y también otro tema que se ha visto fuertemente atravesado por esta crisis tiene que ver con el turismo como práctica social, pero también, en el caso de nuestra universidad, en términos de cómo nos interpela, porque ustedes saben que desde hace unos años estamos desarrollando la primera carrera en la universidad pública sobre turismo y, de alguna manera, son dos aspectos, tanto el mundo académico como el mundo del turismo, que probablemente ya no son los mismos y no van a ser los mismos después de esta situación tan excepcional que estamos atravesando. Les decía que en primer lugar nos acompaña Claudia Boras. Claudia y Sofía, ambas son docentes investigadoras, compañeras, amigas, colegas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Claudia Boras, que es coordinadora del área de académica y aprendizajes de la Universidad Nacional de Rosario y que ha tenido a su cargo todo este proceso de reconversión que ella va a tratar de conversar y de ponernos en valor aquí, de la Universidad Nacional de Rosario, que ha hecho, sin duda, voy a aprovechar este momento que estamos con ella para decir el gran esfuerzo que ha hecho nuestra universidad de una manera inédita, y es una de las pocas, de las grandes universidades del país que logró rápidamente hacer una transformación increíble en relación con la plataforma, el campus de nuestra universidad, para poder estar en comunidades desarrollando nuestra vida académica en este nuevo territorio que es este espacio, ¿verdad? Y para mí es muy importante la tarea que está llevando a cabo, es increíble realmente, es brillante, y para mí es muy importante reconocerlo acá y ver cuál es su mirada en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto. Y también nos acompaña Sofía Perotti, también otra amiga, docente, investigadora, como decía, de nuestra Facultad de Ciencia Política, y que es coordinadora de la facultad en la carrera de turismo. Así que bueno, la idea es conversar con ellas. Como ustedes saben, este ciclo tiene una particularidad. Nosotros ya tenemos preguntas para nuestras expositoras, que las vamos a sugerir al final. La idea es que este sea un ámbito de diálogo, de conversación, por eso sus intervenciones van a ser relativamente breves para que podamos tener un espacio para el intercambio. Y le vamos a pedir a cada una y cada uno de ustedes que, si quieren sugerir algún comentario o plantear alguna pregunta, que lo hagan a través del chat. Yo voy a ir tomando nota de esto, y junto con las preguntas que ya tenemos disponibles, vamos hacia el final a abrir este espacio de conversación al que hacía referencia. Si les parece bien,
Claudia, Sofía, vamos a empezar con Claudia, que ella, la promesa que nos trajo en esta participación tiene que ver con más claros que oscuros post pandemia académica. Así que, Claudia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Cintia, muchas gracias a Tati, a Sole por la invitación, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. No sabía lo de lo breve, ahora viene el problema. No, y tampoco me quedé nunca conforme con el título que lleva la presentación, quiero decirlo de antemano. Pero bueno, vamos a tratar de poner un poco en cuestión algunas de las cosas que nos han atravesado durante este tiempo y quiero, perdonen, pero mi gato cuando me escucha hablar aparece. Entonces, puede que se cruce por acá. Bueno, vamos a... espera, perdonen, lo voy a sacar porque si no va a ser medio caótico. Ay, Cuco, hacía un montón que no lo veía. No saben las cosas que pasan con Cuco y la pantalla. Bueno, así que bueno, les agradezco enormemente. Es un gusto compartir este momento con Sofía también, con Sofía Perotti, con quien venimos desde el 20 de marzo, viendo cómo afrontamos los 380 alumnos matriculados en la asignatura que tenemos en Sociología del Turismo, con lo cual quiero decir que lo que voy a plantear está atravesado no solo desde mi lugar, de mi función en la gestión de la universidad, sino también desde mi condición docente. No está escindido y me parece que eso de alguna manera me interpela doblemente en términos personales y en términos de parte de una estructura de gestión de gobierno. En ese sentido, yo diría que, a ver, si hubiese sabido que la pandemia venía, ni siquiera se me ocurría pedir que el sistema institucional de educación a distancia dependiera del área académica y de aprendizaje, que no dependía antes de este lugar, mucho menos el campus virtual. Pero bueno, esto nos sorprendió a todos de alguna manera, y bueno, y el desafío que tuvimos que afrontar realmente fue enorme, como bien dice Cintia, la tarea que desarrollamos fue muy importante. Yo les quiero mostrar, simplemente si tenemos un minuto, que veamos cómo se ha comportado durante todo este tiempo espérenme un poquitito porque tengo... Esperan un segundo porque quiero ver... Les quiero compartir los datos centrales. Bueno, ahí vamos. Un segundo, ¿eh? Bueno. A ver. ¿Qué les estoy...? ¿Se ve bien? Perfecto, Clau. Perfecto, bien. perfecto. Bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto? Nosotros partimos de un sistema institucional de educación a distancia que tiene un brazo tecnológico, que es el campus virtual, que tenía una asiduidad promedio de 500 personas por usuarios por día, que era lo que funcionaba en el ámbito de comunidades. Comunidades como espacio que ofrece la universidad para que docentes y estudiantes tuviesen ámbitos virtuales de presentación de asignaturas, de repositorios, que era esencialmente hacia lo que más se destinaba su uso, de repositorio bibliográfico, utilizaban algunas de las herramientas de la plataforma, y pasamos de eso a tener 35.000 usuarios, como verán en algún momento del inicio. Lo interesante de esto es ver cómo la curva que se visualiza, nos está faltando allí la información de la primera semana, antes de la gran migración que hicimos, pero es interesante ver cómo se va dando la curva quebrada, ¿sí? Que muestra los picos
de inicio de semana, descendencia en la semana al entrar en fin de semana, y después como los días lunes vuelve a subir y va haciendo ese movimiento que además, como podrán ver, es descendente, ¿no? En algún punto este es un dato que nos muestra algunas cuestiones que tendremos que analizar. ¿Quiénes son los que están y quiénes son los que dejaron de estar en el campus? Esto no muestra toda la universidad, aquí están faltando algunas unidades académicas que tienen sus propias plataformas. Lo que está aquí presente es ciencias médicas, humanidades, ciencias económicas, psicología, ciencia política, una parte de ingeniería, odontología, estoy tratando de acordarme bien todas, no dejar a nadie afuera. Una parte de veterinarias, derecho tiene su propia plataforma, agrarias tiene su propia plataforma. Lo que está fundamentalmente mostrando esto es que en realidad ha habido una continuidad de las actividades académicas durante este tiempo que muestra un gran compromiso por parte de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, ¿sí? En términos de exámenes, se han constituido 31 mesas de exámenes finales, de exámenes de asignaturas, se tomaron 157 exámenes, rindieron 456 alumnos, 107 estudiantes concluyeron su carrera a nivel de grado durante este periodo, 13 personas se graduaron a nivel de posgrado, fundamentalmente en maestrías y doctorados. Muy rápidamente, estos son datos que yo quería compartir con ustedes. Simplemente para que a partir de esto empecemos a dialogar. ¿Cuál yo podría considerar como uno de los primeros aprendizajes que esta experiencia nos ha dejado? En primer lugar, rescataría que esto que acabamos de ver en términos del comportamiento de la asistencia de usuarios significó que el campus funcionó, que la plataforma, la oferta, la propuesta tecnológica funcionó, y eso, combinado con otras formas, con el Meet, con el Zoom, con las distintas herramientas que fuimos utilizando, es el resultado de, creo, el primer gran aprendizaje, que es la articulación de políticas, ¿sí? Y no es menor esto, la articulación de políticas, de acciones que no son técnicas, que son sociotécnicas, y que nos permitieron poder dar un gran salto cualitativo y cuantitativo en términos de la inversión en recursos tecnológicos y en la calidad de lo que ofrecíamos, y se hizo esto teniendo un horizonte de largo plazo, que es ver hacia dónde entendemos que tiene que ir la universidad. Lo cual no significa, y ahora después retomaremos, pero no significa que que tengamos que tener una universidad a distancia, ¿eh? No es eso lo que estoy diciendo, pero creo que esto permitió que con el área tecnológica, por ejemplo, pudiéramos desarrollar de manera sostenida una acción que nos tiene que posicionar a futuro, ¿sí? Nosotros en este momento empezamos a trabajar ya esta semana en lograr que nuestros títulos universitarios nuestros diplomas sean diplomas virtuales, ¿sí? Hacia eso vamos y esperamos lograrlo en breve. Como resultado también de esta articulación con el área de tecnologías. Por otro lado, nosotros en ningún momento hablamos de educación a distancia, ¿sí? Siempre partimos del concepto de acompañamiento pedagógico virtual. ¿Y por qué? Porque lo que hacemos no es educación a distancia. Y creo que, ¿por qué no podíamos hablar de educación a distancia? Esencialmente porque, aunque haya estado desde hace mucho tiempo devaluada la educación a distancia,
aunque haya sido considerada una enseñanza de segundo nivel, de segundo plano, es otra forma de enseñar. Es otra forma de enseñar que requiere el conocimiento, el manejo de un modelo pedagógico, de una interactividad distinta con nuestros estudiantes, de una forma de evaluar distinta. O sea, todos componentes de un modelo pedagógico para el cual no estábamos ni estamos aún preparados. Entonces, creo que este es el segundo aprendizaje, empezar a permitirnos mirar con más respeto a la educación a distancia y permitirnos empezar a aprender como docentes acerca de la educación a distancia. Y esto no es una responsabilidad de nuestros docentes, de nuestros estudiantes en particular. Creo que en realidad es el poder empezar a permitirnos analizar como comunidad universitaria un horizonte distinto hacia el futuro. La pandemia nos obligó, y sí, seguramente, nosotros presentamos el Sistema Institucional de Educación a Distancia en el mes de diciembre. Tuvimos una alta concurrencia y, sin embargo, la percepción que uno iba teniendo era que todo el mundo te decía qué maravilloso, pero bueno, esto va a ser para otros, ¿no? O sea, que sean otros los que lo hagan. Bueno, sí, podemos ir viendo, nosotros hace ya un par de años que venimos insistiendo en ir virtualizando procesos, parte de los procesos educativos. Bueno, pero no sé, porque entonces el mundo ahora se nos vino encima en este sentido, y creo que entonces no es que no hagamos educación a distancia, no es responsabilidad de nuestros docentes ni de nuestros estudiantes, es una definición colectiva que creo que tenemos que empezar a plantearnos. Y no es que no lo hagamos o no lo hayamos empezado a hacer. Nosotros tuvimos 2 talleres pedagógicos, uno en diciembre, el otro en marzo, con una alta concurrencia de los docentes, y en ambos talleres pedagógicos la consigna era cómo enseñamos para el futuro, ¿sí? Y este tema fue un tema absolutamente recurrente en esos encuentros. Siempre estuvo allí presente la idea de que tenemos otros estudiantes, de que tenemos un estudiante que está todo el día con su aparato en la mano y que tenemos que pensar otras formas de enseñar y otras formas, y de poder reconocer otras formas de aprendizaje que no son las que recibimos nosotros. Actualmente nuestra universidad cuenta solo con 5 carreras a distancia, de las cuales 4 son carreras de posgrado, una es una carrera de pregrado, una tecnicatura. En términos del volumen de estudiantes que nosotros tenemos en el grado y que tenemos en el posgrado, esto es absolutamente insignificante, representa nada en relación con lo que es nuestra comunidad universitaria. Y bueno, y por algo esto está pasando. Entonces, creo que de esos claros del futuro, bueno, uno de estos es poder permitirnos ese desafío. El tercer gran aprendizaje que creo que nos deja esto es intentar empezar a equilibrar en nuestra función docente el saber disciplinar con la tarea pedagógica. Nuestros estudiantes son muy distintos a lo que fuimos nosotros, a los que son los estudiantes de hace 10 años, a los que son los estudiantes de los últimos 5 años, y los que vengan en los próximos 5 años van a ser muy distintos a los de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta acerca de cómo es, no solo qué enseñar, sino cómo enseñar se vuelve crucial. Y tiene que ser una interpelación constante a nuestras propias prácticas docentes. A modo de ejemplo, nosotros con Sofi, que fue una idea de ella, en algún momento pedimos a los estudiantes que resolvieran una consigna de un trabajo práctico que no habían podido presentar en el Meet con un videíto. Maravillosas las cosas que hicieron, cosas que yo personalmente estoy absolutamente imposibilitada de hacer, ¿sí? Yo subo mis videitos y me da una vergüenza fatal frente a mis estudiantes.
Y bueno, y lo resolvimos y me da vergüenza, pero lo hago igual, porque no tengo los recursos. Pero nuestros jóvenes tienen todos esos recursos a la mano. Lo que no tienen es un entrenamiento en la tecnología educativa, pero porque, bueno, porque ha pasado, el uso de la tecnología pasa por un mundo y la educación pasa por el otro. Entonces, bueno, allí esa articulación no es responsabilidad de los estudiantes, es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, creo que el cuarto gran aprendizaje es aceptar que tenemos mucho para aprender como docentes, ¿sí? Y animarnos a enfrentar el desafío. Siempre es bueno tener un sub-30, diría, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero es verdad, un sub-30 en el equipo de trabajo, ¿no? Eso ayuda mucho, pero es cierto que esta experiencia nos interpeló de manera brutal frente al uso de la tecnología, en muchos casos paralizó frente al uso de la tecnología, y en muchos otros, bueno, permitió reencontrarnos con esa parte del aprendizaje autoadministrado de alguna manera, el poder recurrir a distintas formas de aprender cosas que no queríamos aprender, creo yo, esencialmente. No es necesario que sepamos manejar todas las herramientas y no es un problema estrictamente tecnológico, es un problema de poder empezar a pensar que esas herramientas tienen que llevar atrás una concepción pedagógica y que, bueno, digo, no es necesario que las manejemos todas, pero que sepamos que están y que sepamos para qué existen y cómo podemos efectivamente convertir a la educación en una propuesta distinta a partir de esa articulación entre lo social, lo pedagógico y lo tecnológico. Digo yo, el mundo está atravesando una experiencia que, por supuesto, no sabemos ni siquiera cómo se va a resolver, pero sabemos que hay algo invisible que nos está matando, algo que no podemos ver y que en realidad, como seres humanos que creemos controlar el mundo, bueno, no, eso invisible nos mata, ¿no? Y entonces, no quiero que esto quede en la idea de la catarsis, de va a haber una nueva normalidad, bueno, todo esto que ya tanto escuchamos y que, sobre lo cual nos interrogamos todos los días, pero creo que sí nos tenemos que permitir pensar en generar un proyecto que nos convoque frente a esto en términos educativos como institución universitaria, ¿no? Digo yo como institución universitaria, digo como sociedad en términos educativos, pero lo pienso desde nuestro mundo de la UNR, ¿no? Y allí, frente a esta idea de un proyecto que nos convoque, hay algunas cosas que me parece que no podemos desconocer e ignorar. En primer lugar, nuestras carreras hoy de grado son 100% presenciales, ¿sí? Y la presencialidad parece ser irreemplazable, y seguramente lo es, ¿sí? Seguramente es irreemplazable. Ahora, sabemos que a ver, ¿cómo va a aprender un estudiante a usar un microscopio si no está en un laboratorio con el microscopio? ¿Cómo va a aprender a hacer una práctica un odontólogo si no está en el sillón, en el ámbito de prácticas? ¿Cómo va a aprender un trabajador social a hacer su tarea si no va a hacer la práctica en terreno, ¿no? Y además es irreemplazable por el vínculo humano, es irreemplazable por todo lo que se construye alrededor de esa vinculación. Lo cierto es que la presencialidad ya no puede volver a ser lo mismo. Y creo que eso es una de las patas de nuestro nuevo proyecto. Ya la presencialidad, más allá de cómo concluya esta pandemia, no va a ser igual. Ningún docente ni ningún estudiante puede entrar al aula como si nada hubiera pasado cuando volvamos a abrir las aulas.
Y por eso es necesario que podamos hacer una evaluación conjunta de esta experiencia. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que plantearnos. Una evaluación conjunta desprovista de mezquindades políticas, de mezquindades, de intereses particulares, ¿no? Es el momento en que entre estudiantes y docentes podamos ver cuántos escalones más arriba nos ha dejado esto en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, creo que ese proyecto también tiene que contemplar el abrir la posibilidad de reformas a nuestras propuestas educativas, permitirnos construir modelos articulados entre la presencialidad y la real educación a distancia, y mientras llegamos a eso, recoger lo aprendido hasta ahora. Esto es, no quedarnos en el modelo óptimo hacia el futuro, sino en ese tránsito poder, mientras nos vamos formando, porque esto requiere una formación, recoger las experiencias de estos tiempos. Ahora, los nuevos modelos educativos articulados, ¿qué nos permitirían? Y con esto ya voy cerrando. Nos permitirían incorporar la virtualidad para estudiantes que no residen en la ciudad y para estudiantes que por sus horarios de trabajo, por sus horarios de otro tipo de actividades, no pueden concurrir al aula. Nosotros nos preocupamos hoy por un tema que ahora con esto voy a cerrar, que es muy importante, las dificultades de conectividad, pero también nos tenemos que preocupar por ese otro estudiante cuya presencia material, física en el aula es una dificultad. Nos tenemos que también preocupar, o estos modelos educativos nos permitirían tal vez también pensar en la optimización de los espacios físicos reales, ¿sí? Y esto no significa vaciar las aulas, ni mucho menos. Creo que hay que poder imaginar otras formas, otras aulas que también pueden estar llenas y que nos facilitaría en términos de la masividad realmente poder contener, incluir, en lugar de que el espacio físico sea una limitación. Nos permitiría avanzar hacia un aprendizaje ubicuo, esta idea de puedo aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿sí? Y obviamente nos permitiría trabajar en la idea de un estudiante que pudiera asumir la autodisciplina de una forma más consciente, ¿sí? Nosotros a veces tenemos 50, 100 alumnos en el salón y hablamos y damos la clase y creemos que está todo bien y a lo mejor ese estudiante está durante 1 hora y media con la cabeza en cualquier otra cosa y pierde su tiempo y nosotros estamos convencidos de que tenemos un estudiante que aprendió durante 1 hora y media. No, bueno, creo que hay mucho que trabajar allí en la lógica del estudiante también, ¿no? Sobre la subjetividad del estudiante en términos de lo que este tipo de aprendizajes implican. Por último, un punto que es uno de los que también aparecen como muy recurrentes en todos los webinars, en todas las cosas que hemos estado viendo, en los artículos múltiples, es el tema de las desigualdades, ¿sí? Y es tal vez el punto más crítico que tenemos que enfrentar como colectivo universitario, e insisto, enfrentarlo sin mezquindades políticas ni oportunismos. Este contexto posiblemente desnudó más desigualdades de las ya existentes, pero que existían ya, que estaban, y que muchas veces las ignorábamos, las desconocíamos, no las mirábamos, no las relevábamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es también un desafío para nosotros poder generar políticas que tiendan a incluir bajo estas nuevas modalidades o estas nuevas formas que nos vayamos dando a estudiantes de los cuales desconocemos parte de sus limitaciones materiales, de conectividad,
limitaciones en el manejo de tecnologías, que no, digamos, más allá de las sociales, dificultades en la expresión oral y escrita, que aquí también se ponen más de manifiesto, y esencialmente dificultades del orden de la integración, de la inclusión. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que si nosotros logramos hacer de esto una experiencia que nos permita construir ese nuevo proyecto colectivo, vamos a poder realmente encontrar muchas más luces que sombras en esta experiencia. Bueno, perdón si fui demasiado larga. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante. A mí se me ocurren ya un montón de preguntas, así que ahora va a exponer Sofía, pero las invitamos y los invitamos para que ustedes, si antes de que se les vaya, que están resonando todavía las palabras de Claudia, pueden anotar en el chat preguntas. Yo las voy a ir recopilando ahora y las voy a guardar para abrir el diálogo al final. Así que, bueno, muchísimas gracias, Clau. Bueno, le vamos a dar el lugar a Sofía Perotti, que va a plantear una reflexión sobre el turismo, no solo como práctica social, sino también, como decía Claudia, como parte de un proceso de cómo enseñamos turismo en este contexto en la universidad. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Cintia, por tus palabras, por tu presentación. Me sumo a la valoración que hiciste respecto de la tarea, ¿no?, realizada por el área académica y de aprendizaje de la universidad en este contexto, y también, bueno, es para mí un gusto participar y compartir la exposición con Claudia, que también es mi amiga, digamos, y compartimos nuestra tarea en sociología del turismo, así que creo que hay mucho para compartir y para dialogar. Así que yo, en mi caso, tengo algunas reflexiones para compartir. Mi título no era muy digamos, no adelantaba demasiado, más que en este sentido el propósito de compartir algunas reflexiones, pero sobre todo algunas preguntas también. En este sentido, me parece que el turismo y la actividad turística, el sector turístico y quienes estudiamos y trabajamos en turismo, estamos también llenos de preguntas en este contexto. Así que, digamos, para historizar un poquito, nada más, el día 11 de marzo, fíjense qué tan poco tiempo, el día 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, ¿no?, al brote de coronavirus, una enfermedad altamente contagiosa, manifestada inicialmente en China, pero rápidamente propagada en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que por el momento el virus no tiene medicación específica para su tratamiento, ni una vacuna para prevenirlo, gran parte de los gobiernos en todo el mundo dispusieron distintas estrategias basadas en la restricción de la circulación, en el cierre de fronteras, en el aislamiento social, a fines de evitar el contagio masivo y de preservar la capacidad de los sistemas sanitarios para atender a la población. Y el turismo claramente no quedó exento de esta situación. Y en pocas semanas pasó de ser uno de los sectores más dinámicos de la economía global a ser una actividad por completo detenida, con aeropuertos cerrados y servicios como la hotelería, el entretenimiento, la gastronomía, en todos sus niveles y formatos, con una ocupación prácticamente nula y con miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo con un serio riesgo de perder sus fuentes laborales. Hemos visto postales atípicas de los principales centros turísticos, crónicas casi distópicas, ¿no?, circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación, desde un impactante Times Square, ¿no?, desierto,
a nuestros parques aquí de la franja costera vacíos. Hemos visto animales reapropiándose del espacio, ¿no? De los cisnes y los peces nadando en los canales de Venecia, a los ciervos descansando, ¿no? En el parque de Nara en Japón. Y frente a tal panorama, donde la incertidumbre se presenta como una marca de nuestra época, yo creo que es oportuno, más que nunca, reafirmar el valor de la producción de conocimiento al servicio de la agenda de nuestra sociedad, como misión, como decisión de la universidad pública. Y la construcción del conocimiento siempre comienza con una duda, con una pregunta, y preguntas que personalmente creo que ganan potencia justamente cuando se comparten, cuando se discuten, cuando se escriben, cuando nos movilizamos y las intercambiamos y las ponemos en juego. Porque, digamos, ¿cómo volver a pensar el turismo post-pandemia en un sentido saludable, inclusivo y sustentable? ¿Qué rol va a jugar el turismo en la reconfiguración económica que tenga lugar luego de esta crisis? ¿Qué debilidades, oportunidades y fortalezas existen para este proceso en nuestra región en relación al turismo receptivo, por ejemplo? ¿Cómo fomentar o promover el acceso al turismo para sectores de la población históricamente privados de este derecho? ¿Cómo profundizar la discusión sobre las desigualdades entre varones y mujeres en relación al tiempo de ocio? Inagotables preguntas y multiplicidad de respuestas ante la responsabilidad de los espacios de educación universitaria en la formación crítica de sus profesionales, en este caso del campo turístico, desde una perspectiva abierta, dialógica y comprometida con su tiempo. Sabemos que la pandemia ha tenido un altísimo impacto a nivel económico para el sector turístico, que ha comprometido el nivel de empleo en el sector, que ha transformado proyecciones a futuro, pautas de funcionamiento, seriamente. También sabemos que la pandemia ha transformado formas de ser y de habitar, de consumir, de necesitar. Como decía Claudia, sabemos que la pandemia ha visibilizado brechas y deudas históricas con sectores vulnerables de la población. Y en el marco de esta crisis o de esta situación, quizás la situación nos invita también a dimensionar nuevamente el sentido colectivo de nuestra propia experiencia, ¿no? A considerar la posibilidad de profundizar en una cultura colaborativa, para innovar, para recomponer, para continuar desarrollando el sector turístico en la región, en un sentido, como decíamos, sostenible, inclusivo y con nuevas pautas de cuidado. Innovar quizá para reponer los lazos, para promover el encuentro y la movilidad responsable, para fomentar la confianza entre visitantes y locales. También sabemos que la reactivación del turismo post-pandemia no es un proceso automático, que tiene lugar directamente con la aprobación de protocolos y la habilitación de espacios para funcionar, sino que es un campo en construcción. Es un proceso progresivo e incremental que supone un enorme esfuerzo para los actores del sector y para la sociedad en su conjunto,
que viene transitando una notable transformación modificando sus pautas de higiene, de circulación social, sus actividades, las formas en que se manifiesta el afecto, el encuentro, la forma en que continuamos desarrollando las actividades educativas, en general. Es un proceso, volviendo al sector turístico, digamos, un proceso donde las instituciones del sector público y el sector privado se encuentran verdaderamente dedicando sus recursos y su capacidad de innovación en la generación de estrategias y herramientas que no existían ante el desafío de dar respuesta a una situación inédita y con la responsabilidad, por sobre todas las cosas, del cuidado, ¿no? De la población, de los trabajadores y trabajadoras, de los usuarios, usuarias y consumidores. Por otra parte, considero que la situación inédita de la pandemia ha puesto a prueba un concepto con el que trabajamos mucho y discutimos, que es el concepto de destino turístico inteligente, que está basado sobre 3 pilares. La incorporación de tecnología y procedimientos innovadores y sostenibles, la capacidad de coordinación entre los actores del sector y el compromiso de la comunidad local. Y considero que en este punto es fundamental trabajar y fortalecer el lazo con la comunidad local, que el turismo, que el sector turístico se reconecte y con la población local, ya que necesariamente todo proceso de posicionamiento turístico requiere el apoyo y la apropiación por parte de los ciudadanos locales, quienes no solo pueden beneficiarse constituyéndose en emprendedores o en proveedores de proyectos turísticos, sino también como promotores y difusores de la historia, de la identidad, del patrimonio local, ¿no? Los pobladores como titulares de las anécdotas, de los personajes ilustres, de las festividades, de la gastronomía, como guardianes, ¿no?, de ese patrimonio, de ese reservorio de la identidad local. Y asimismo, en el marco del turismo de cercanía, la propia población local de un sitio se convierte en visitante o turista en un espacio cercano, alternando sus roles y posibilitando que quizás quien no haya podido viajar en un esquema de turismo, en otro esquema de turismo, que implique viajes más largos y más costosos, pueda ejercer el derecho a disfrutar en un entorno de proximidad. En la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y el sector privado vienen trabajando desde hace tiempo en este sentido y con una vocación importante de coordinación. La semana pasada estos actores que menciono participaron en un foro convocado por la UNR y las facultades sedes de la licenciatura en turismo, con mucha predisposición y vocación para realizar acciones conjuntas, y está pendiente la publicación de una relatoría producto del encuentro, así que, bueno, es algo importante para destacar. Pero bueno, volviendo al rol de la ciudadanía también y su compromiso con este proceso de reactivación turística, ¿no? La ciudadanía que ha reconfigurado sus imaginarios, su disposición, su interés para pensarse como anfitriona, ¿no?, de la Rosario turística o de la región turística. Pero bueno, el surgimiento y rápida propagación del COVID-19 nos convoca a seguir preguntándonos, a seguir innovando, a incorporar nuevas pautas, a repensar estrategias. Nos fuerza a movernos del lugar, ¿no?, a salir de nuestro lugar. Como dice Franco Bartolacci, nuestro rector, es una expresión que usa siempre, salir de nuestro lugar,
y a preguntarnos por cuál es nuestro lugar y nuestra tarea en este campo de construcción, que es el turismo post-pandemia. Y si la pregunta es cómo volver a posicionarnos como un destino competitivo, quizás la posibilidad esté en pensar que un destino se hace fuerte cuando se vuelve colaborativo. Y si la pregunta es de qué manera volver a pensar lo recreativo en un entorno de cercanía, quizá la oportunidad esté en ponderar la producción agroecológica de alimentos, la identidad barrial, el arte local, el patrimonio rural, la circulación entre Rosario y los pueblos y ciudades de la región metropolitana, la cuenca del Carcarañá, la cuenca lechera, la cuenca metalmecánica, el entramado científico y productivo de la región, como atractivos valiosísimos, como un patrimonio valiosísimo en pocos kilómetros a la redonda, por pensar en Rosario y el sur de la provincia, ¿no? Así que, bueno, yo creo que las preguntas son muchas, creo que los desafíos son serios, las oportunidades son diversas y están en construcción. Creo que la innovación y la creatividad son una herramienta fundamental para ello, y que tiene un enorme valor la innovación cuando se implementa en beneficio de la comunidad. Y creo que desde los espacios universitarios tenemos una gran responsabilidad de promover esta capacidad de hacernos preguntas y comprometernos desde nuestro lugar en la construcción de lo común. Así que yo les agradezco mucho y quedo a disposición para continuar conversando con ustedes. Muchas gracias, Sofía, gracias. Bueno, si les parece bien, yo lo que voy a hacer ahora es, en primer lugar, tomar aquellas preguntas que las personas dejaron para ustedes dos en el momento de inscribirse a la actividad, pero también todas aquellas personas que quieran dejar comentarios, no necesariamente tienen que ser preguntas, ¿sí? Dijimos aquí que íbamos a abrir en este espacio interrogantes y reflexionar en conjunto, así que la idea no es solamente que nos dejen una pregunta, sino que nos pueden dejar eventualmente un comentario y demás para conversar. Si les parece bien, voy en primer lugar, a retomar la presentación de Claudia, y hay algunas preguntas y algunos comentarios en el chat que voy a trasladarte, Claudia. Lo voy a decir en general y después podemos ampliar la conversación. Por un lado, aparece algo que vos comentaste en tu intervención, que tiene que ver con si esta cuestión del traslado de las actividades académicas a entornos digitales puede quitar rigurosidad a las prácticas, y este mito acerca de que todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, entiendo yo que va por ahí la pregunta, en entornos virtuales, tiende a ser menos riguroso, menos académico. En segundo lugar, aparece una pregunta que nos dejaron cuando se inscribieron las personas acerca de que los cambios que se reflejaron en el dictado de clases dentro de los entornos virtuales, si son una práctica que llegaron para quedarse o si son solo algo vinculado con este contexto. Algo dijiste sobre eso, pero me parece que podríamos trabajar en ese sentido. ¿Y cuáles crees que son las prácticas docentes que ya no volverán a ser las mismas de las de antes? Y finalmente hay un comentario que nos deja Miriam acá en el chat y que me parece que tiende a plantear una reflexión acerca de las igualdades y las desigualdades que vos comentaste al final, y que tiene que ver con que es cierto que se materializaron algunas desigualdades, pero que en realidad ya estaban allí, porque ahí lo que sugiere Miriam es que tal vez esta modalidad, no necesariamente siempre presencial, puede favorecer a aquellas personas que tienen alguna dificultad de movilidad momentánea o definitiva, digamos, y que puede favorecer el proceso de incorporación y de atenuar las desigualdades a la hora de la presencialidad. Un poco me parece por ahí. Y si me permiten, voy a sumar una pregunta más de mi parte, y que está asociada con algo que no apareció en tu presentación, pero creo que fue muy importante, y esto lo pienso desde la universidad, pero también en mi rol que tenemos nosotros como madres o padres de hijos e hijas que aprenden estos contextos, y que tiene que ver con la incorporación de las escuelas medias al tema del campus. Ahí yo creo que fue uno de los desafíos más interesantes, y creo que también
en nuestra reflexión sobre cómo volvemos a enseñar o cómo seguimos enseñando en este proceso, también hay algo muy importante que podemos también aprender en nuestra práctica docente en el tema de la incorporación de estas herramientas para no solo jóvenes, sino también adolescentes en el marco de nuestras escuelas medias. Bueno, muchas gracias. También había algún comentario, me parece, de Soledad en relación con el tema de la articulación entre formación disciplinaria y formación pedagógica, y bueno, y ella interrogaba acerca de qué perfil de docentes son los que participan o hacen actividades en el campus, ¿no? Un poco ese era el sentido de la pregunta. Bueno, a ver, para ir tratando de responder de manera articulada todos estos comentarios, creo que el perfil de docentes y la participación de los docentes en el campus virtual se asocia con esta idea de si vinieron a quedarse o no las actividades, y se asocia con la rigurosidad del entorno virtual, y se asocia con otro elemento que también lo mencioné un par de veces porque creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, que es qué de todo esto es educación a distancia y qué es tratar de llevar la presencialidad a un formato distinto al encuentro físico, ¿sí? Y creo que en eso tenemos que poder desbrozar bien todos esos espacios para realmente ver qué de todo eso nos queda después y sobre qué andamiaje tenemos que construir de todo esto, ¿sí? Porque el perfil de docentes que suben materiales al campus o que tienen la interactividad con los estudiantes y demás, también responde de alguna manera a un formato que tal vez ha quedado un poco en desuso y sobre el cual tenemos que interrogarnos, que es que hay un docente que desarrolla contenidos y otro que es el que hace la tarea de la comunicación con las y los estudiantes, y ese modelo realmente hay que ponerlo en cuestión. Digo, hay que pensar una forma de educación muchísimo más horizontal en este sentido, también dentro de la composición del claustro docente. Esto nos va a poner, esto nos interpela sobre toda la cuestión de nuestras jerarquías y nos interpela sobre muchas de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, tendremos que empezar a permitirnos dialogar sobre eso. Aquel docente que viene y da una clase cada 3 meses, la clase magistral, bueno, en este momento no está dando la clase magistral. Bueno, nosotros tenemos que poder, digo, insisto, no es que vamos a ir a un modelo en el que nuestra universidad va a ser una universidad de educación a distancia, pero sobre todo esto tenemos que poder permitirnos dialogar acerca de estos cambios. Si vinieron a quedarse algunas de estas transformaciones, y estoy segura que sí, y aspiro fuertemente a que hayan venido a quedarse, porque a ver, y no estoy hablando de la parte en la cual los docentes nos sentimos sobreexplotados, teniendo 24 horas, 7 días a la semana. No, eso también hace a una administración de nuestro propio tiempo y a poder entender cómo se pueden implementar mecanismos de educación a distancia vinculados con la presencialidad, articulados con la presencialidad, que nos permitan seguir siendo docentes razonables en el uso de nuestro tiempo docente. Yo digo que he atravesado junto con muchas de quienes están en este momento acá compartiendo este espacio, esa locura fatal que vivimos en el mes de abril, en parte del mes de mayo. Creo que todas todos hemos estado sobreexigidos, pero por lo desconocido, por la incertidumbre, por los miedos, por la imposibilidad de permitirnos vivir esos miedos, los miedos a todo, los miedos a la pandemia, los miedos a cómo enseñamos, bueno, en ese sentido, creo que ahora estamos un poquitito más relajados y relajadas,
Y en ese sentido nosotros no hemos, por ejemplo, hasta ahora largado ninguna encuesta como área, porque evaluamos que era necesario dejar que el proceso madurara un poco, que fuera siendo un ciclo y que podamos, con un poquito más de calma, realmente evaluar qué efectos ha tenido esto sobre los propios procesos de los docentes, sobre el impacto sobre los estudiantes, qué cosas realmente valoramos en este proceso, ambas partes como realmente aportes hacia el futuro. Y bueno, me parece que en ese sentido todos estamos haciendo ese aprendizaje que mencionaba. Con respecto a las escuelas medias y el campus que mencionaba Cintia, bueno, efectivamente nosotros hemos también incorporado en este proceso las escuelas medias con otra lógica, pero me parece que hay cosas más profundas allí que trabajar en términos de la escuela media y estos procesos que podemos ir imaginando hacia el futuro, ¿no? Me parece que ameritan un tratamiento especial, aún siendo nuestras escuelas medias, las de nuestra universidad, mucho más hacia cualquier otro, hacia el conjunto o hacia el colectivo. Perdón, pero mi gato enloquece cuando muevo la mano, entonces no puedo, perdónenme. Oh. Bueno, a quienes no les gusten los gatos lo lamento, pero el gato se ha vuelto amoroso con la pandemia. Entonces, está aquí presente. Bueno, eso me parece que el nivel medio requiere de otras discusiones. A ver, ¿cómo hemos atravesado nosotros durante todo este tiempo? Gracias, Marina. ¿Cómo hemos atravesado durante todo este tiempo la vivencia de nuestros estudiantes en la escuela secundaria? Y la escuela secundaria no sirve para nada, el mundo pasa por un lado y la escuela secundaria va por el otro, ¿no? Esa es lo que hemos atravesado durante todos estos últimos años. Bueno, ahora estamos en un momento en el que los estudiantes se pueden conectar con los contenidos y la escuela de otra manera. Pero bueno, va a haber que trabajarlo mucho, me parece, porque no es solo el recurso tecnológico, son los contenidos y los modos en los cuales esos contenidos se trabajan, ¿no? Eso me parece que la enseñanza media va a requerir otros abordajes distintos a la universidad. No robo más tiempo. No, gracias, Claudia. Y comparto que tu gato es una belleza, así que a las personas que sí nos gustan los gatos, nos encanta que esté en esta reunión. El mío está por allá, perdido. El otro día, cuento así brevemente, el otro día estaba en un curso, yo como estudiante, porque efectivamente también está bueno atravesar eso, estaba en un curso y estaba terminando un trabajo, recién empezaba el curso, y no me había dado cuenta que el gato estaba así como protagonista. Entonces la profe, a quien la conozco, me dice, Claudia, te quiero mucho, pero ahora te quiero más después de ver que tenés ese gato hermoso. Y yo me morí de vergüenza. ¿Vieron estas cosas que decimos que pasan en esto? Bueno, claro. Bueno, algo que me olvidé justamente en función del comentario de Miriam sobre el tema de las discapacidades y de las desigualdades, esa es una de ellas. Y lo quiero retomar porque ese es uno de los puntos que también creo que nosotros tenemos que empezar ya hemos empezado hace rato, pero creo que tenemos que profundizar aún mucho más, ¿no? Es una modalidad que nos podría permitir acercarnos mucho más a personas que tengan distintos tipos de discapacidad. Y algo que realmente quedó muy puesto de manifiesto en relación con las escuelas medias y el tema de discapacidad, nosotros en el medio de todo esto en que estamos todos estallados, largamos un curso, lo digo porque lo articulamos con el área de inclusión, la dirección de inclusión que dirige Miriam, sobre convivencia en el aula para formar a nuestros docentes de escuelas medias en relación con el tema de cómo trabajar la discapacidad en el aula. Y realmente superamos ampliamente el cupo que teníamos de inscriptos y para mí ha sido
un dato muy significativo, que nuestros docentes, en el medio de estar desbordados de actividades, tengan aún el deseo y la necesidad de formarse en un tema tan sensible como es el trabajo sobre la problemática de la discapacidad en el aula. Como también nos ha pasado con un curso de ESI que largamos, donde tenemos 3x7, 280, 290 docentes inscriptos para trabajar el tema de educación sexual integral en las aulas, cómo abordar la problemática del género y la diversidad y la educación sexual en las aulas. Esos son signos, síntomas de que efectivamente hay requerimientos que trascienden la pandemia, necesidades que trascienden la pandemia. Así que bueno, eso lo quería compartir con ustedes. Bueno, en este sentido mismo que vos planteabas, Claudia, Sebastián, para quienes no están leyendo el chat, Sebastián Castro Rojas dice que el escenario nos interpela en la práctica cotidiana, nuestra formación y nuestras capacidades pedagógicas para poder llegar a los nuevos estudiantes. Creo que lo que nos pasa acá es que estas prácticas vinieron para quedarse, pero probablemente porque, voy a completar la frase que recuperaba Sofi de Franco, es salir de nuestro lugar de confort, ¿no? Y me parece que los docentes universitarios estamos más preocupados en el qué enseñamos, como decía Claudia, en el no el cómo llegamos a estudiantes que tienen requerimientos diferentes, creyéndonos que era igualador exclusivamente tener un aula disponible para ellas y para ellos, cuando en realidad hay que construir prácticas mucho más complejas. Así que me parece interesante pensar, como dice Sebastián, en las nuevas prácticas docentes en relación a estos nuevos estudiantes que llegan a nuestras aulas, cualquiera sean los territorios en que esas aulas transcurran. Y bueno, si les parece bien, voy a recuperar ahora algunas de las preguntas que cuando ustedes se inscribieron nos dejaron para la intervención de Sofía en relación con el turismo. Algunas de las cosas fueron trabajadas en tu presentación, Sofía, así que voy a concentrarme tal vez en dos de las intervenciones que hicieron anticipadamente. Un poco vos lo planteaste, pero ¿cómo creen que cambiarán las prácticas relacionadas con el turismo después de esta pandemia global? Y si habrá nuevas formas de viajar, ¿no? Algo se planteó acá, pero estas nuevas formas de viajar, que lo podemos pensar desde las películas, no sé, de ciencia ficción, con gente que se pone una realidad virtual y cree que eso es viajar, hasta cosas a lo mejor más concretas como las que vos empezaste a plantear. Creo que esas preguntas acerca de nuevas formas de viajar puede ser interesante para conversar. Y algunas cuestiones vinculadas a que más allá de las pérdidas económicas, ¿cuáles son las consecuencias culturales que está dejando esta pandemia en el sector turístico? ¿Sí? Me parecía que eran dos núcleos que estaban emparentados con lo que vos estuviste planteando y que podemos conversar aquí. Bueno, a ver, yo creo que las nuevas formas de viajar van desde aspectos materiales y bien concretos a aspectos simbólicos y culturales. Me parece que hay un amplio rango de asuntos respecto de las nuevas formas de viajar. Me parece que respecto a las cuestiones concretas, creo que, digamos, los protocolos y las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, ¿no? De abordaje para distintos tipos de transporte, para el ingreso a distintos tipos de atractivos y transportes públicos, me parece que es, digamos, sin duda va a ser digamos, va a formar parte de esta denominada nueva normalidad o nueva forma de viajar, ¿no? El ingreso, la utilización de máscaras, la utilización, ¿no? de los barbijos, de sanitizantes, de nuevos artefactos que están en los ingresos de todos los espacios públicos o de los edificios donde hay mucho tránsito de gente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, cuestión de la priorización del viaje familiar, quizás del viaje en automóvil, digamos, se habla del automóvil como una burbuja relativamente segura, ¿no? Donde, digamos, los pasajeros o los turistas podrían transitar y movilizarse entre distintos lugares que sean seguros. Entonces, ahí viene otro componente de las nuevas formas de viajar que tiene justamente que ver con lo jurisdiccional, con la coordinación entre distintos, cómo se coordinan distintos territorios que
donde es posible realizar con seguridad o con bioseguridad algunos recorridos turísticos. En nuestro país ya hay lugares donde están habilitadas pequeños recorridos, sobre todo en el norte, en la provincia de Jujuy. Se está pensando en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Pero bueno, realmente la situación de la provincia de Buenos Aires es muy compleja, entonces el establecimiento de este tipo de corredores seguros, de alguna forma, también forma parte sin duda, de la planificación del viaje. Y después, más quizás yendo, me parece que de alguna forma se puede hacer una referencia a las dos preguntas en la misma reflexión. Me parece que las consecuencias culturales, no sé, pero yo creo que la incorporación de tecnologías y las estrategias que se dan, los atractivos, los museos, las instituciones, para poder llegar a la población. Los museos, miles de museos en todo el mundo han estado cerrados durante un montón de meses, pero eso no quiere decir que los museos no hayan tenido actividad en todo este tiempo, sino muy por el contrario. Los museos en todo el mundo, de hecho, la consigna del Día Internacional de los Museos este año tenía que ver con la diversidad y la inclusión. Fue el 18 de mayo, en plena, digamos, aislamiento, plena pandemia, y entonces, digamos, la consigna tiene que ver con eso, qué estrategias se dan las instituciones para acercar sus propuestas, para acercar el disfrute del patrimonio a la comunidad. Y me parece que en ese sentido la incorporación de tecnología es fundamental. Digamos, la pregunta es, porque, digamos, nuevamente la brecha digital aparece como un enorme desafío. ¿Quién está en condiciones de acceder a esos recorridos virtuales, a esas posibilidades culturales, a esos bienes culturales? ¿Y qué rol juega la educación pública en esa democratización de la posibilidad del acceso a los bienes culturales, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que se ha hecho mucho y de forma muy interesante, y hay mucho por hacer también. Muchas gracias, Sofía. Les dejamos unos segunditos más por si quieren agregar alguna consulta. Yo, por lo pronto, me permito una reflexión muy pequeña, pero creo que cruza las dos intervenciones. A veces tenemos como preconceptos acerca de las igualdades y las desigualdades, ¿no? Y cuando empezamos, por ejemplo, en el acceso a la tecnología, y yo me preguntaba, así como esto de pensar en acompañamientos pedagógicos virtuales para algunas personas, qué difícil, ¿no? Decíamos la brecha digital, poder tener acceso a una tecnología. Qué difícil es para una familia del interior que su hijo se traslada a Rosario, ¿no? Pensando decimos, bueno, che, qué difícil que tener un módem. Bueno, no sé si es más difícil tener un módem o pagar un departamento en Rosario como para pensar en tránsitos distintos. Y lo sumo a lo que decía Sofía recién. Decimos, bueno, pero qué difícil es estar conectado y poder hacer un paseo por el Louvre y entender lo que está pasando. Más difícil es pagarse un pasaje a París. Entonces me parece que estas situaciones, de alguna manera, nos enfrentan a repensar preguntas que estaban ahí, ¿no? Con Sole, cuando hablábamos de este encuentro, decíamos, hay preguntas que ya estaban ahí, pero teníamos preconceptos acerca de la igualdad y la desigualdad. Tal vez esta pandemia nos presenta alternativas que pueden ser interesantes y transitadas por personas diversas y con trayectorias diversas, que no necesariamente excluyen, sino que, como decían ustedes en sus presentaciones, que abordaba diferentes fenómenos, pero creo que dijeron mucho al respecto. ¿Cómo pensar formas de incluir? Forma de que hay prácticas que quedaron, que vinieron tal vez o aparecieron en el marco de la urgencia, pero en esos aprendizajes de la urgencia podemos recuperar preguntas que puedan permitirnos acomodarnos a prácticas que no van a ser exclusivas, pero que sí pueden ser complementarias y compensar esas igualdades o desigualdades. Ustedes saben que a mí me pasa también, como nos pasa a todos quienes estamos acá, que formamos parte de la comunidad universitaria, que yo doy clases no solo aquí en Rosario, sino en Paraná, en el interior, y es cierto que hay muchos estudiantes que no tienen, por ejemplo, acceso a una buena computadora, a una cámara. Antes de entrar a esta reunión, un estudiante me decía,
profe, ¿me puedo grabar porque no voy a tener micrófono para la presentación del otro día? Perfecto. Ahora ese estudiante hoy está en su casa y no está pagando un departamento en una ciudad para poder estar allí. Entonces creo que en términos de estas nuevas preguntas o estas preguntas que estaban ahí, y sobre todo en términos de la inclusión, la igualdad, la desigualdad, aparecen prácticas que me parece que más allá de esta urgencia pueden aportar a construir nuevos itinerarios, ¿no? Como itinerarios alternativos que puedan elegir las personas para poder acceder a bienes culturales, a bienes simbólicos, a bienes académicos, de una manera más accesible en todos los sentidos de la palabra accesibilidad. Nosotros solemos utilizar esa palabra para personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero cuando pensamos en la accesibilidad, también en un sentido más complejo y más igualitario. Ese comentario quería hacerles. Pero voy a sumar, creo que hay una Mientras vas sumando, solo un comentario, porque aquí está además acompañándonos Silvia Rodil, quien ha trabajado mucho y trabaja con Soledad en el área de comunicación, pero ha trabajado mucho en el tema de biblioteca virtual electrónica del MinSit y ha sido una articuladora allí. Y ese es un punto que no tocamos, pero que también va a ser un punto que tenemos que empezar a preguntarnos y a desafiarnos acerca de cómo resolverlo, ¿no? Ya yo veo tu biblioteca atrás y yo no la tengo acá, pero es irreemplazable ese papel. Pero a la par tenemos que poder empezar a pensar que tenemos otros estudiantes que van a acceder a otros materiales y tenemos que dar esa posibilidad de acceso que no estamos pudiendo garantizar, ¿sí? Más allá de todos los repositorios que se hayan abierto durante esta pandemia, nosotros tenemos que plantearnos como universidad que la biblioteca física hoy no es que va a desaparecer, pero que tiene que estar combinada con otros accesos que hoy no tenemos. Sí, comparto. Y en ese sentido también sumar lo que están planteando desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia Sole, que pensar en los principios reformistas que invitan a que puedan acceder a la universidad pública quienes no accedían. Y cuando decimos universidad pública decimos, como vos planteabas, Claudia, no solo a poder estudiar, sino poder tener acceso a bibliografía de una manera mucho más facilitadora y mucho más integral para poder dar cuenta de que las formas de aprendizaje y las formas de acceso al mundo académico seguramente van a ser distintas y que no necesariamente, como decíamos, las formas tradicionales eran tan igualadoras, ese aula presencial como pensábamos, ¿no? Y me parece que por ahí hay algo interesante. Tenemos, si me permite acá Esteban, y me permite también Sole, yo puedo quedarme hasta las 1:30, me dijeron que eso era como un tope, así que si alguno o alguna quiere hacer un comentario más, tanto de las expositoras como de las personas que están presentes en este encuentro. Bárbaro. ¿Sí? Sí, adelante. Tengo una pregunta. Sole, no la vi antes, perdón. Sobre los destinos turísticos inteligentes. No sé si la acerca algún participante o algún ejemplo de destino turístico inteligente. En realidad, el concepto de destino turístico inteligente se corresponde no con una ciudad o con un lugar, sino con un modelo de gestión, que tiene una serie de características como las que mencionaba, la incorporación de tecnología digital en sus procedimientos, la incorporación de prácticas de sostenibilidad ambiental, la capacidad de coordinación entre los distintos actores del sector, fundamentalmente público, privado, los trabajadores, los distintos actores intervinientes en las actividades turísticas, y fundamentalmente la comunidad local. Entonces, en ese sentido, se pueden pensar más bien experiencias, o se puede pensar en cómo ha sido, ¿no?, el recorrido de la constitución, de la conformación de la Rosario Turística. Se pueden pensar distintas experiencias de posicionamientos turísticos que hacen al concepto de destino turístico inteligente, pero no es que tal lugar es un destino, no se corresponde con un lugar geográfico, sino más bien con un modelo de gestión.
A mí me pareció interesante esto que estabas planteando, Sofi, y pensaba cómo nos transforma el deseo, ¿no? El deseo de movernos es como que está cambiando también. Vos hablaste del viaje familiar, de la cuestión de estar en un entorno más protegido. Yo pensaba cuánto nos va a costar, bueno, probablemente me gusta mucho viajar y me lo voy a proponer pronto, pero cuánto nos va a costar imaginarnos de manera muy remota, yéndonos muy lejos, ¿verdad? Y cómo eso pone en valor otra vez el turismo más local, más de proximidad, más cercano, ¿no? Como vos decías, estos recorridos que, aunque a lo mejor parezca medio raro aquí en Rosario todavía, pero que en el norte ya están planteando recorridos al interior de la provincia, y a lo mejor hay personas que fueron al aeropuerto, viajaron lejos y no conocen esto que vos decís de la mirada más próxima y tal vez más interesante también para reactivar el sector, porque ahí aparece otra cuestión que también estaba en una pregunta que nos habían mandado, que no la recuperé hasta ahora, pero bueno, en términos de desafío económico de reactivación del sector, a veces esto de animarnos a tal vez no ir tan lejos, pero ir más en profundidad, recuperar los espacios más próximos, el viaje en un medio más autónomo, porque lo que pasó también acá es esta cuestión de que la pandemia a muchas personas las encontró en lugares remotos, imposibilitados de volver de manera tal vez más sencilla, y entonces ahora de pensar en los viajes programados a la autonomía, ¿no? En nuestros desafíos para movilizarnos y para elegir recorridos. Sí, me parece importante esto de pensar cómo la posibilidad de pensar nuestros propios lugares como destinos turísticos. A ver, un destino turístico, un atractivo turístico no existe porque hay un río o porque hay una catarata o porque hay una montaña. Supone realmente una construcción simbólica, cultural, un desarrollo de infraestructura, digamos, toda una serie de coordinación al efecto de la conformación de un destino turístico y la apropiación por parte de esa comunidad. Porque si la comunidad cree que no hay nada, que digamos que en su historia no hay nada interesante y no hay nada lindo y no hay nada para mostrar, es muy difícil que ese lugar se constituya realmente como un atractivo, porque justamente la comunidad local tiene la posibilidad de ser la presentadora, la anfitriona, y por supuesto también quienes estén a cargo de los proyectos, ¿no? De los emprendimientos. Digamos, me parece en ese sentido, por eso hablaba de la transformación de los imaginarios. ¿En qué momento nos empezamos a pensar como una ciudad turística o como una región turística? Hasta hace un tiempo Santa Fe, la provincia de Santa Fe en general, digamos, no tenía, digamos, una proyección o una perspectiva sobre sí misma como un territorio turístico, cuando en realidad hay un montón de experiencias, de lugares, de ecosistemas, de flora y fauna autóctona, de historias locales maravillosas a lo largo y ancho de toda la provincia. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, yo les quiero agradecer muchísimo, primero a Esteban, a Sole por convocarme y por permitirme compartir este espacio con dos colegas y amigas en este encuentro. Gracias, Claudia, gracias, Sofía, por esta posibilidad, por este diálogo que abrimos. Realmente me parece muy interesante y me parece que son algunas preguntas que están siendo resignificadas y que vinieron para quedarse, y me parece que esto de imaginarnos la pospandemia es también, primero, imaginarnos en este momento, porque como se planteó al principio, no sabemos cuánto va a durar, entonces en vez de generar expectativas sobre un futuro incierto, trabajar sobre un presente que nos genere una oportunidad. Entonces me parece que eso es interesante desde la universidad pública, pensarnos desde nuestras disciplinas, desde nuestro universo académico también en esta oportunidad, más allá de la crisis que estamos atravesando, en lugar de solo proyectarnos hacia el futuro. Creo que eso es algo que es muy importante y que ustedes claramente pudieron plantear. Y por otro lado, invitarlos. Nosotros estamos realizando estos encuentros quincenalmente y ya tenemos, si me permiten, para hacer un anuncio del encuentro del martes 30 de junio en este mismo horario y por esta misma plataforma, entiendo, van a intervenir nuestro rector, Franco Bartolacci, y el doctor Osvaldo Iaceta, que es
politólogo muy destacado de nuestra facultad, reflexionando sobre los desafíos políticos de la democracia en el mundo de la pandemia y de la pospandemia. Así que esto es un encuentro muy interesante que están coproduciendo la Dirección de Comunicación de la Ciencia y el Centro de Estudios Comparados, que me parece que genera una oportunidad muy interesante para encontrarnos, así que las invitamos a quienes están presentes hoy para que nos ayuden a difundir estos encuentros que van a seguir siendo, esperemos, como dice Tati, un encuentro frecuente que nos va a seguir acompañando en el segundo semestre también. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos vemos pronto. Bueno, no, gracias por haberse sumado y bueno, vamos a estar compartiendo la grabación que está disponible para que ustedes también puedan difundirla y compartirla para quienes sepan que después les digan, ay, no pude conectarme porque tenía una misma actividad a la misma hora que está sucediendo. Va a estar disponible para que puedan compartirla. Muchas gracias, Cintia, por sumarte, por comentar lo que va a pasar dentro de 15 días, que será el broche de oro, Tati, porque yo en el segundo semestre, no cuentes conmigo. Voy a ir presencial, Boras me va a abrir en los salones, y voy a ir presencial al aula. No sabía que era tan floja la gente de universidad, che, pero bueno. Yo no sé si podemos ofrecer esa seguridad que vos tenés, Sole. Yo por las dudas abriría un montón de puertas alternativas para saber por dónde vamos. Yo sugiero que la cancha, a partir de septiembre, la cancha del CUR sea el aula magna. Sí, bueno, habrán visto que en los lugares donde se está volviendo en Europa la actividad promueven las clases al aire libre. Sí. Entonces, bueno, con la primavera ahí tendremos clases. Hay un docente en nuestra facultad ¿Y el que es Alberto Ford. ¿El asador? Claro, nosotros tenemos un parrillero, para quienes no conocen, la Facultad de Ciencia Política, que usamos siempre con la gente del Centro de Estudios Comparados, pero además tenemos un profesor que es Alberto Ford, que hace años que promueve trabajar como en el ágora, así, caminando por el CUR. Así que, sin duda, Claudia, te vamos a inaugurar una aula magna para vos ahí. Bueno, muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Claudia y Cintia, y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Sofía, Cintia y Claudia, y a todos los participantes, por intervenir en estas iniciativas. Gracias.